Desde el pasado mes de marzo entramos en confinamiento y a menudo oímos lo importante que es estar motivado para lograr lo que uno se propone. En tiempos de pandemia parece que hace falta una doble dosis de motivación. Es por eso que la metamotivación juega un rol muy importante para cumplir ese objetivo. Cuando se construía la Catedral de París, un arzobispo observaba un día el diferente humor con que trabajaban los albañiles. Particularmente llamaran su atención tres individuos que realizaban un trabajo análogo. El primero se desempeñaba con visible desgano y fastidio. El segundo con seriedad pero lentitud y cierta pesadez. El tercero, en cambio, con entusiasmo y diligencia. El arzobispo preguntó al primero: «¿Qué estás haciendo?». «Me pusieron a tallar esta piedra», fue la respuesta. Luego preguntó al segundo lo mismo. «Preparo una piedra para la columna de la entrada derecha», dijo este. Finalmente, preguntó al tercero: «¿Qué estás haciendo?». Para recibir esta respuesta, «Estamos construyendo la Catedral de París». Como observamos, en los dos primeros casos, los albañiles muestran una conducta no orientada hacia una meta personal, sino guiada por motivación extrínseca, factores externos como la presión social, las recompensas y castigos. En cambio, el tercer albañil muestra una motivación intrínseca. La actividad es reforzada en sí misma porque surge de sus propios intereses personales, la curiosidad, los desafíos y la necesidad de ejercer sus capacidades intelectuales. Esto implica la comprensión anticipada de la meta y la programación anticipada de la actividad. Para hablar de metamotivación, primero tenemos que ver qué es motivación. La motivación implica estados internos que dirigen al individuo hacia metas o fines determinados. Estos impulsos, como los intereses, aspiraciones y actitudes, mueven a la persona a dirigir, realizar y mantener una conducta. Es así que la metamotivación es la toma de conciencia de estos componentes, como los intereses, aspiraciones, actitudes que hemos mencionado anteriormente, más las estrategias de interrogación reflexiva. Es por eso que al principio vimos el ejemplo de los tres obreros, y en esta anécdota vemos que la conducta del primer obrero no estaba orientada hacia una meta. Por el contrario, este tenía una conducta desordenada y confusa. Ahora si lo comparamos con la conducta del estudiante, este debe estar orientada por los objetivos que da el docente. Es decir, que el estudiante debe tener una comprensión anticipada de la meta para poder cumplirla. La metamotivación es una alianza entre motivación y metacognición. Por lo tanto, debemos entender qué es la metacognición. Etimología de la metacognición. Metacognición significa conocimiento sobre el conocimiento. Hace referencia a un plano de conciencia paralela que es meta, es decir, suspendida por encima de la actividad mental con el propósito de evaluar los propios procesos cognitivos. La metacognición es posible por la introspección o habla autodirigida. La metacognición es la metaconciencia. Es el proceso por el cual el aprendiz autoevalúa sus propios conocimientos y procesos mentales para hacerlos más conscientes y eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución de problemas. En otras palabras, la metacognición es la conciencia reflexiva, la capacidad de pensar y volver a pensar sobre nuestros propios procesos mentales. Ahora, ¿cómo se desarrollan las habilidades metacognitivas? Las habilidades metacognitivas se basan en un procedimiento de interrogación introspectiva. Es decir, el aprendiz se autointerroga para planificar, supervisar y evaluar su propio proceso de solución tareas de aprendizaje. Lev Vygotsky, también conocido como el Mozart de la psicología, es el creador del concepto metaconciencia. Según Vygotsky, la conciencia es el objeto fundamental de la investigación psicológica. Además, la negación de esta ha llevado a la crisis de la psicología.
También la conciencia da unidad a la mente humana y permite la comprensión subjetiva de los fenómenos psicológicos como estados internos accesibles mediante la introspección. Finalmente, la conciencia es la organización observable objetivamente del comportamiento impuesto a través de la participación en las prácticas socioculturales como la educación. John Healy Flawell, en 1979, modernizó el concepto metaconciencia denominándolo metacognición o teoría de la mente. Según Flawell, para desarrollar habilidades de metamotivación al afrontar una tarea cognitiva, debemos hacernos 4 categorías de preguntas. La primera es sobre los objetivos cognitivos, determinar la orientación motivacional hacia una tarea. Sabemos que los estudiantes actúan de forma dependiendo si la motivación es intrínseca, como el valor por el saber, por el aprender, o si la motivación es extrínseca, como la presión social, los premios y castigos. La interrogante metacognitiva es, ¿estoy dispuesto a realizar un esfuerzo porque recibiré un premio o la tarea es intrínsecamente interesante? La segunda son las experiencias metacognitivas, tomar conciencia de la consecuencia afectiva del objetivo de la actividad. Es decir, sentir que se acerca a la meta, ¿esa sensación de éxito o la sensación del fracaso? Ahora la interrogante es, ¿siento autoeficacia o frustración? La tercera es acerca de conocimientos metacognitivos que se dividen en 3. La primera es la conciencia del nivel de pulsaciones primarias. Son los motivos fisiológicos como el hambre, la sed, el sueño y entre otros. La segunda es la conciencia del nivel de pulsaciones secundarias. Son los motivos aprendidos, habilidades motoras como los hábitos y habilidades cognitivas como las destrezas. Y la última es la conciencia del nivel de motivos personalizados. Los motivos intrínsecos como conocer sus propios intereses, conocer su sistema de valores, tus aspiraciones y actitudes hacia la meta. Finalmente, la cuarta son los conocimientos estratégicos, que se dividen en 3. La primera son las estrategias de activación de la conducta, imaginar la meta, asumir valores como responsabilidad, valentía, disciplina, entre otros, que van a guiar la conducta hacia la meta. La segunda son las estrategias de dirección de la conducta, la autorregulación en base a intenciones, fines y proyectos, y hay que maximizar la motivación intrínseca. Y la última son las estrategias de organización de la conducta, para reorientar los planes si no se están cumpliendo o redefinir los objetivos. El problema de la investigación responderá a la siguiente pregunta. ¿Tomar conciencia de sus propios motivos extrínsecos e intrínsecos incrementa el esfuerzo para alcanzar las metas programadas? Como hemos venido mencionando, la motivación humana tiene diversos mecanismos, por lo tanto no es un proceso mecánico simplista de causa y efecto. Conocer nuestros motivos extrínsecos, como la presión social, los premios y castigos, y los motivos intrínsecos, como los intereses personales, la curiosidad y los desafíos, nos permitirá comprender nuestro comportamiento y predecir con alguna probabilidad la conducta futura del sujeto. Además, existen 3 niveles de acción de la motivación. El primero es el nivel de pulsión primaria, es decir, los motivos fisiológicos como el hambre, sed, sueño, entre otros. El segundo es el nivel de pulsión secundaria, es decir, los motivos aprendidos, como las habilidades motoras, los hábitos y las habilidades cognitivas. Finalmente, el tercer nivel es el de los motivos personalizados, como intereses, sistema de valores, aspiraciones y actitudes, es decir, motivación intrínseca. Además, Abraham Maslow, uno de los máximos exponentes de la psicología humanista, plantea en su obra una teoría sobre la motivación humana escrita en 1943, una categorización jerárquica de necesidades humanas, o más conocidas como pirámide de Maslow. Según Maslow, las necesidades humanas tienen 5 niveles, el primero de necesidades básicas o fisiológicas, el segundo de necesidades de seguridad o protección, el tercero de necesidades de afiliación o sociales, el cuarto de necesidades de reconocimiento o estima, y el quinto y último nivel, el de autorrealización. Ahora, los mecanismos de la motivación humana son 3. El primero son los mecanismos de activación, que son la fuente de energía de la motivación, como los rasgos temperamentales, las emociones y los niveles motivacionales.
El segundo son los mecanismos de dirección, son los motivos personalizados, como la automotivación o autorregulación de la conducta, es decir, la motivación intrínseca. El tercero son los mecanismos de la organización de la conducta. El objetivo de la actividad guía el mecanismo de retroalimentación según las circunstancias cambiantes del ambiente. Es decir, acercarnos a la meta incrementa la retroalimentación. Los seres humanos han tenido conciencia de sus necesidades desde tiempos remotos, y la cultura es prueba de ello. El ser humano ha transformado su realidad con utensilios, herramientas y artefactos. En su evolución filogenética, la actividad laboral colectiva con instrumentos ha estimulado el crecimiento del cerebro, en particular el neocórtex, que son memorias. Además, el instrumento más importante es el lenguaje, que le permite dirigir su actividad y desarrollar niveles de conciencia, como la percatación de sus necesidades. Es decir, el hombre se percata de sus necesidades como el hambre, sueños, que son básicas, pero necesidades académicas para sobresalir dentro de su sociedad. También el lóbulo frontal es el centro de la memoria de trabajo, o también llamada memoria operativa, que es la base de la conciencia del yo y la metamotivación, de lograr lo que quieres hacer con tu vida. El ser humano es un ser de interacción social y ha desarrollado el área prefrontal, que es el centro de la toma de decisiones, es decir, ¿qué queremos hacer? ¿Qué meta nos proponemos? Y también analiza la personalidad. Ahora analizaremos el libro del neurólogo portugués Antonio Damasio, El error de Descartes, que presenta el caso de Phineas Gage como una prueba de la localización de la personalidad y las funciones ejecutivas, que son la toma de decisiones. El caso de Gage, que en 1948 sufrió un accidente que le destruyó el área prefrontal, y a partir de allí cambió su personalidad. Pasó de ser un hombre respetuoso y responsable a ser alguien agresivo, grosero, mentiroso, y perdió la capacidad de autorregular sus emociones y conductas, es decir, perdió toda motivación para crear planes a futuro. En la evolución filogenética, el área prefrontal es el centro de la capacidad de evaluar y regular sus emociones y conductas y ejecutar planes y proyectos. La motivación extrínseca es la regulación de la conducta por la presión social, los premios y castigos. A partir de la adolescencia y la adultez surge la motivación intrínseca, que hace referencia a los valores e intereses personales, la curiosidad y los desafíos personales. Las personas intrínsecamente motivadas están dispuestas a realizar mayor esfuerzo para alcanzar sus metas. También Vygotsky, en sus teorías de sistemas psicológicos, afirma que el origen de la motivación intrínseca es producto de la interacción social adulto-niño. Además, Vygotsky, con la Ley Genética General de Desarrollo Cultural del Niño, plantea que toda función psicológica en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces. Primero aparece en el plano social y después en el plano psicológico. Es decir, primero aparece entre personas como una categoría interpsicológica y luego dentro del niño como una categoría intrapsicológica. Vygotsky decía que la internalización del habla transforma al proceso mismo y cambia su estructura y sus funciones. Las relaciones sociales o relaciones entre personas subyacen a todas las funciones superiores y sus relaciones. Entonces, la internalización se debe entender como un dominio y apropiación de herramientas culturales, que son las ideas, las conductas, y se vuelven memorias automatizadas a largo plazo. Ahora veremos el caso de la escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense Helen Keller. A la edad de 19 meses sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la audición. Cuando cumplió 7 años, sus padres contrataron a la joven Anna Sullivan, instructora en educación especial. Con ella, Helen logró aprender a hablar, leer y escribir. Helen fue a la universidad y escribió varios libros. Y entonces le mostré, poniendo su mano en mi cara, descansando sobre la garganta, exactamente en la laringe, el dedo índice sobre los labios y el medio sobre la nariz. Nos dimos cuenta que ella podía sentir la vibración de las palabras habladas. Por ejemplo, en la garganta ella siente el sonido de la G fuerte. Y sobre los labios, ella siente el sonido de la K. Y aprendió su primera palabra.
Después de su séptima lección, ella fue capaz de decir, palabra por palabra, yo no soy muda ahora. Sí. Sí. Suelo. Sí. Arbustos. Flores. Keller aprendió a hablar con el método Tadoma. Mediante la vibración de la piel, los sordociegos pueden inferir el discurso de otros y así guiarse para imitar la vocalización. Además, Helen aprendió a leer y a escribir con el sistema Braille y dactilológico. A simple vista, Anne Sullivan motivó a Helen Keller en el plano interpsicológico e intrapsicológico. Entonces, se pasa de la motivación extrínseca a la motivación intrínseca gracias a la interacción social educativa. Tomar decisiones a cada paso de nuestra vida está determinado por motivaciones extrínsecas e intrínsecas. Los tipos de éxito que promueve la motivación extrínseca son el éxito social, como ser popular, ser reconocido por los demás, y el éxito económico, como ganar dinero. La motivación intrínseca promueve el éxito intelectual, como ser reconocido en un círculo académico, y el éxito personal, como sacar adelante a tu familia. Los neurocientíficos identifican la conciencia con la memoria de corto plazo, la cual hoy se denomina memoria de trabajo o memoria operativa. La función de la memoria operativa es interactuar con el sistema de memorias a largo plazo. Según Baddeley, la memoria operativa es la base de la metamemoria y lo comprenden 3 operarios y un supervisor. El primero es el sistema de control ejecutivo central, que trata de generar recursos atencionales según la tarea de aprendizajes, razonamiento o comprensión. El segundo es el operario de almacén episódico. Su función es recuperar recuerdos autobiográficos para contextualizar y actualizar el self, es decir, el yo. El tercero es el operario agenda visoespacial. Trata la manipulación de imágenes visuales y espaciales y tiene funciones como actualizar imágenes que están en la memoria de largo plazo y crear escenarios futuros, es decir, fantasear. Y por último, el cuarto es el operario bucle fonológico. Es el habla interna, sus funciones son repasar para aprender y memorizar. Entonces, la metamotivación, que es la conciencia del reto, implica activar a los operarios de la memoria operativa, en especial el bucle fonológico, que es la voz de la conciencia, el habla autodirigida, para planificar y tomar decisiones. El origen sociocultural de la motivación intrínseca encuentra su sentido en las valoraciones sociales, las circunstancias históricas y culturales. Las metas y proyectos humanos siempre se encuentran en condiciones de incertidumbre, es decir, falta de información sobre hechos impredecibles. Por lo tanto, para alcanzar nuestras metas siempre interviene el factor suerte, sea buena o mala. Hay 5 factores del progreso individual y familiar. El primer factor es el nivel intelectual, es decir, tener un buen desarrollo cultural, una personalidad sana y tener aspiraciones. El segundo es el de la influencia y apoyo familiar. La familia para tratar de apoyarse en ellos y no estar solo. El tercer factor es el de oportunidades educativas, es decir, tener una buena educación. El cuarto es el de motivación, que tiene que ser educativa para estudiar y cumplir con tus metas. Y por último, el factor de la suerte, que influye sea buena o mala. Un caso famoso de metamotivación es el descubrimiento de la estructura del ADN, que les valió el Premio Nobel de Medicina a James Watson y Francis Crick en 1962. Este descubrimiento fue producto de un aprendizaje acelerado de las más avanzadas teorías sobre la molécula de la herencia existentes hasta ese momento, las cuales se aproximaban a la solución del problema pero estaban aún muy lejos de armar el rompecabezas. Un investigador científico requiere adoptar una buena teoría y un conjunto de estrategias para identificar y seleccionar información.
Con estas herramientas tendrá una comprensión anticipada o intuición para plantear sus hipótesis e interpretar sus hallazgos experimentales. Nunca se parte de una situación de cero conocimientos, pues los conocimientos han sido obtenidos previamente de los maestros, los libros, los laboratorios, entre otros. Lo sorprendente de la historia de este descubrimiento es que 4 años antes ambos investigadores no eran especialistas en biología molecular ni en cristalografía. Fue Watson, un joven biólogo, quien motivó a Crick, un físico matemático, a emprender la tarea de resolver el enigma del ADN. Watson cuenta que terminó de convencer a Crick cuando le dijo: aquellos que descubran la estructura del ADN escribirán sus nombres en la historia y serán recordados después de 1000 años. Desde ese momento se propusieron aprender los conocimientos necesarios como para poder interpretar los resultados de las investigaciones de los principales científicos que llevaban décadas en el tema. En un golpe de audacia, lograron intuitivamente unir las piezas claves del rompecabezas relacionando los datos de diversos métodos de investigación. En especial, interpretaron con un marco teórico novedoso las fotos de rayos X del gel de ADN obtenidas de Rosalind Franklin, una talentosa especialista en cristalografía. Dichas fotos les dio la certeza de que la pista que seguían era correcta. Finalmente, Watson y Crick armaron un modelo demostrativo tridimensional de la doble hélice de la molécula del ADN. Con esta maqueta iban perfeccionando las fórmulas matemáticas que corroboraban su teoría. James Watson afirma que este descubrimiento no hubiese sido posible fuera del contexto científico, que solo lo podía brindar en ese momento el laboratorio de Cavendish, de la Universidad de Cambridge. Las discusiones e intercambio de información con la comunidad científica especializada, los más avanzados equipos de investigación, las excelentes bibliotecas y el financiamiento, además de la gran motivación por ganar el premio Nobel, fueron necesarios para tal descubrimiento. La técnica que se utilizará es la entrevista semiestructurada. El entrevistador no seguirá una lista formal de preguntas y se harán preguntas abiertas para indagar sobre el argumento del entrevistado. En este caso, para profundizar sobre la metamotivación, la conciencia del reto de la tarea, el tipo de motivación, sea intrínseca o extrínseca, y el control de estrategias para alcanzar la meta de estudio académico. ¿Haces la tarea porque tus padres te dan un castigo si no lo haces? Sí. ¿Qué harías para aprender las tablas de multiplicar del 1 hasta el 12? Viendo videos y mi hermana me ayuda. ¿Cómo te ayuda tu hermana? ¿Te hace repetir constantemente o muchas veces la tabla para que la puedas aprender? Sí. ¿Qué te gustaría estudiar cuando termines secundaria? Soy postulante en los bomberos. Después de eso voy a estudiar negocios internacionales. ¿Por qué te gustaría ser bombero? Porque me gusta ayudar a las personas para salir a las emergencias. Por parte de mi mamá, que también ha estudiado eso, me han contado sus experiencias y todo eso me gustó. ¿Y por qué te gustaría estudiar negocios internacionales? Porque mis hijos también han estudiado eso, me han hablado, me enseñaron. Quiero aprender todo eso porque es una carrera muy rentable también. ¿Qué estrategia utilizas para aprender algún concepto antes de un examen? Repaso mis cuadernos. ¿Por qué elegiste la carrera de comunicaciones? Bueno, porque es una carrera que me gusta. Bueno, soy una persona muy hábil en el campo de letras. ¿Qué estrategias aplicas para aprender conceptos referentes a tu carrera? Bueno, en realidad todo se basa en información, entonces tienes que tener una búsqueda muy exhaustiva, muy prolija y buscar bien información, ¿no? Tener buenas bases. Y tenemos varios puntos en donde sacar información, entonces tenemos varios puntos en los cuales basar las ideas, verificar la información, y eso nos llega a un punto final en donde tenemos una mejor exposición hacia el oyente o la persona receptora, y hay una información ya mucho más completa, ¿no? En base a la respuesta de los 3 sujetos entrevistados, haremos un cuadro de doble entrada comparando las motivaciones y estrategias de aprendizaje de cada uno. El primer entrevistado, Jenko, a la pregunta de si ¿haces la tarea porque tus padres te dan un castigo si no lo haces?, le respondió que sí. Es decir, la motivación extrínseca se hace presente porque la tarea la hace por no recibir el castigo.
En la segunda pregunta acerca de qué haría él para poder aprender la tabla de multiplicar del 1 al 20, respondió que veía videos y pedía ayuda a su hermana. Entonces, para poder indagar más sobre el tipo de estrategia, le preguntamos cómo lo ayudaba a su hermana, si ella lo hacía repetir la tabla muchas veces para aprenderla, y el entrevistado respondió que sí. Es decir, utiliza la estrategia de aprendizaje de repaso y la técnica de repetición, que pertenece al aprendizaje memorístico o receptivo. La segunda entrevistada fue Eva, y respondió a la pregunta sobre qué quería estudiar cuando terminara secundaria, y respondió dos cosas. La primera es que ella quería ser bombero porque le gustaba ayudar a las personas en situaciones de emergencia. Es decir, la motivación intrínseca de ayudar a las personas la impulsaba a querer postular a los bomberos. Además, la segunda cosa que respondió fue que después de ser bombero quería estudiar negocios internacionales porque era una carrera muy rentable. Es decir, motivación extrínseca de percibir un buen salario. La segunda pregunta sobre qué estrategia utilizaba para aprender algún concepto antes de un examen, respondió que utilizaba la estrategia de repaso, porque utilizaba sus cuadernos para apoyarse. Nuestro último entrevistado, Ángel, respondió dos preguntas. La primera sobre por qué escogió la carrera de comunicaciones, y él respondió que le gusta su carrera y es muy hábil en el campo de letras. Es decir, la motivación intrínseca lo llevó a escoger la carrera de comunicaciones. La segunda y última pregunta acerca de las estrategias que utilizaba para aprender conceptos referentes a su carrera, respondió que buscaba información y la corroboraba para verificar si era verídica, es decir, utilizaba la estrategia de aprendizaje de organización porque leía textos, y esta pertenece al tipo de aprendizaje significativo o aprendizaje por descubrimiento. En la discusión analizaremos los resultados con el marco teórico para responder el planteamiento del problema de investigación. En el análisis ontogenético mencionamos que la motivación extrínseca, como la presión social, premios o castigos, estaban presentes más en los niños, y lo comprobamos con el entrevistado Yenko, que es un niño de 8 años que desarrolla su tarea para no recibir un castigo de parte de sus padres. Además, en el análisis ontogenético vimos que la motivación intrínseca, como los valores, intereses personales, preferencias, gustos, es más frecuente en los adultos y adolescentes, y lo comprobamos con dos entrevistados. La primera fue Eva, estudiante de 16 años que respondió que le gustaba ayudar a la gente, es decir, desarrolló el valor de la solidaridad, y eso le impulsaba a postular y querer ingresar a los bomberos, que era su meta. El segundo entrevistado fue Ángel, de 25 años y actualmente se encuentra en el segundo año de su carrera, y respondió que es hábil en el campo de letras, y eso lo motivó a escoger la carrera de comunicaciones, que era su meta. También la teoría de sistemas psicológicos de Vygotsky afirma que el origen de la motivación intrínseca es producto de la interacción social adulto-niño, y esta teoría se deja entrever en la segunda entrevistada, Eva, la cual respondió que su mamá era bombero y le contaba sus experiencias. Es decir, la interacción que hubo entre madre e hija influyó en la motivación intrínseca de la entrevistada para querer postular e ingresar a los bomberos. Con la Ley Genética General del Desarrollo Cultural de Vygotsky, que plantea que toda función psicológica en el desarrollo cultural primero aparece entre personas como una categoría interpsicológica y luego dentro del individuo como una categoría intrapsicológica. Esto se puede constatar con el último entrevistado, Ángel, que respondió que su estrategia de aprendizaje era buscar información, pero tenía que tener una base para comprender. Es decir, esa base para construir el conocimiento se la proporciona el docente para luego interiorizarla y alcanzar su meta, que es terminar la carrera. Finalmente, en el análisis microgenético hemos visto los tipos de éxitos según la motivación. En el caso de la entrevistada Eva, que quería ser bombero, pero después estudiar negocios internacionales porque la carrera era muy rentable. Entonces se confirma que ella también persigue el éxito económico, que es por motivación extrínseca de conseguir dinero. La conclusión a la que llegó el grupo de trabajo es que la motivación tiene un origen biológico, social y cultural, ya que la toma de conciencia de sus necesidades a través del tiempo ha hecho que el hombre se desarrolle. Además, la interacción social y cultural influye en la motivación intrínseca y extrínseca, y se comprueba con la Ley de Genética General de Vygotsky, en la cual se pasa de una categoría interpsicológica, es decir, social, a la categoría intrapsicológica, es decir, dentro del sujeto, y lo comprobamos con el caso de Helen Keller y con el famoso caso de James Watson y Francis Crick, puesto que Crick en un inicio su motivación fue extrínseca, ganar el premio Nobel, pero evolucionó a intrínseca por el desafío intelectual gracias a Watson.